Dios os bendiga, aleluya. La paz del Señor Jesucristo sea sobre vosotros, a los escogidos de Dios, aquellos que son llamados para vida eterna y que deben permanecer hasta el fin. Gloria a Dios. El que persevera hasta el fin será salvo. Vamos a seguir adentrándonos en la palabra. Los jueves estamos estudiando los mandamientos del Señor en el nuevo pacto. Y estábamos leyendo en Mateo capítulo 5. Y bueno, quiero hoy también ahondar un poquito más sobre estos temas que trata sobre el tema del enojo, sobre el tema de la ira, sobre el tema del enfado y del perdón. Amén. Así que sobre eso vamos a hablar hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Y para ello comenzamos en Mateo capítulo 5. Así que os invito a que vayáis allí. Vamos a estar leyendo sobre todo varios pasajes de Mateo, también algo de Marcos y Romanos. Aleluya. En Mateo capítulo 5 vamos a empezar en el verso 21. Dice la palabra del Señor así. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Aleluya. Así pues, el Señor está llamando la atención sobre la importancia de no enojarte, de no enfadarte contra tu hermano. Es que para el Señor es importante la unidad, para Dios es importante que haya paz. Y el Señor en estos mandamientos, el Señor en estos mandamientos del nuevo pacto se está preocupando de lo que hay en nuestro corazón, no solamente de lo que hacemos, sino de lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que está pasando, porque Él quiere que nosotros seamos templo del Espíritu Santo y por eso quiere que ese templo esté limpio, que no haya amarguras, que no haya rencores, que no haya nada que impida la llenura, el fluir, el fuego del Espíritu Santo, para que seamos lámparas, que brillemos para este mundo. Entonces el Señor nos advierte sobre el peligro de enojarnos contra el hermano. Y vamos a ver que Dios establece como varias tipologías de relación, ¿verdad? Está la relación con hermano, y cuando habla del hermano, lógicamente, podemos entender que es hermano en la carne, un hermano de familia, pero también un hermano en la fe. O sea que Dios está hablando ahora sobre las personas cercanas, aquellas que tienen una relación cercana, estrecha, ya sea de familia, ya sea de agrupación o de congregación por la fe. Aleluya. Entonces el Señor dice, cuidado, no te enojes contra tu hermano, porque eso te puede traer culpabilidad. El hermano puede fallar, el hermano puede hacer algo mal, pero si tú te enojas, eso trae un castigo, o sea, ¿por qué? Pues porque hay una contaminación interna. En ese templo que Dios quiere que haya amor, que haya gozo, que haya paz, pues de repente hay enojo, hay amargura, cosas que le abren la puerta al diablo de poder entrar. Aleluya. Entonces tenemos que cuidarnos y para el Señor es importante que tengamos cuidado de no estar enojados con los hermanos. Y claro, cuando uno habla del hermano, pues a lo mejor piensa en el hermano de la iglesia, pero nos descuidamos y nos olvidamos que nuestro hermano en la carne vive con nosotros quizá, y a veces nos enfadamos, y a veces pasamos tiempo enojados, o también se nos olvida que a lo mejor nuestro cónyuge que habita con nosotros también nos enojamos, nos enfadamos, y eso está al mismo nivel. Entonces, la cuestión es seria, inclusive de que eso te lleve a decirle cosas a tu hermano, ¿verdad? Porque dice, cualquiera que le diga a su hermano fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, cualquiera que le diga necio, ya fíjate que el Señor está llamando la atención sobre lo que decimos. Y eso está importante que lo meditemos, ¿vale? Cuidado con lo que hablamos. Cuidado que nuestro enfado nos lleve a decir un insulto a nuestro hermano. Eres un descarado, eres un no sé cuántos.
y cosas así que a veces se oyen entre hermanos. Y el Señor dice que eso es muy grave. Tenemos que cuidar de no enojarnos hasta el punto de maldecir al hermano, porque eso es cuando tú le estás diciendo necio, le estás diciendo fatuo, le estás diciendo eres un imbécil, o estas palabras que se usan, y palabras peores, es maldecir a tu hermano, y Dios no quiere que maldigamos. Vamos a leer un poquito más adelante luego en Mateo capítulo 5, como el Señor dice, bendecid y no maldigáis, dice bendecid a los que os maldicen. O sea, inclusive a un oponente, a un enemigo que te maldice, Dios quiere que tú lo bendigas. Cuánto más a tu hermano, cuánto más a tu cónyuge, cuánto más al que está cercano a ti. Dios quiere que le des palabra de bendición, que no devuelvas mal por mal, sino que venzas con el bien el mal. Y eso a veces nos lo aplicamos para la iglesia o para las personas que nos rodean en el mundo, y se nos olvida aplicarlo donde estamos más cerca, que es en el hogar. Y fuera perdonamos, bendecimos, pero dentro no pasamos ni una. Y eso pasa. Y a veces ocurre que hay un enfado que se mantiene con el más cercano. Y eso nos trae maldición, porque hay una culpabilidad, hay un castigo, hay una pérdida de la gracia de Dios, del favor de Dios, si nosotros continuamos en esa actitud. Así que esto es un mandato del Señor. Cuidado con estas actitudes. Por eso el Señor continúa y nos dice a partir del verso 23. ¿Estáis ahí? Podéis leerlo, Mateo 5, verso 23, en adelante. Dice, por tanto, así, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas, de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven, presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al albañil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aleluya. Así que si tú traes tu ofrenda, dice el Señor, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Algo así. Oh, me he confundido, he dicho albañil. Aleluya, gracias. Y el juez al alguacil, no al albañil. Perdonadme. Aleluya. Entonces, dice, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, porque fíjate, cuando tú vienes a la presencia de Dios, al altar de Dios, el Espíritu Santo te va a recordar algunos asuntos. Cuando tú te congregas, cuando tú vas a la iglesia, cuando tú haces un culto, un devocional, cuando tú estás entrando en la presencia de Dios, buscas la presencia de Dios, estás entrando a ofrecer algo al Señor, una alabanza, una oración, una adoración. Y el Espíritu Santo te va a recordar que tienes algo. O en este caso dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. O sea, puede ser que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Por qué? Porque le has faltado el respeto, porque has sido injusto, porque has hecho algo en su contra, porque no le has pagado bien con bien. Entonces dice, cuando te acuerdes, no sigas con tu ofrenda. Dios está diciendo, para el Señor es más importante que tú estés en paz con tu hermano, eso es más importante que le des ofrenda. Es decir, que podemos venir a la presencia de Dios, alabanzas, gloria a Dios, y esto y lo más allá, y dar nuestros diezmos y hacer obras para el Señor y tantas cosas. Pero si hay un hermano enfadado, enojado contra nosotros, eso de alguna manera hace que esa ofrenda no sea tan importante para Dios. El Señor dice, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces comprendamos la importancia de estar en paz los unos a los otros, como una ofrenda. Esa es la ofrenda que le presentamos a Dios. Nuestros corazones unidos en la paz, en el vínculo de la paz, como dice, solícitos en guardar el vínculo de la paz, el vínculo del Espíritu en la paz. Aleluya, la paz del Señor es la que nos une, y esa es la ofrenda cuando venimos
y decimos vamos a orar y estamos juntos en armonía, eso es bueno y agradable a Dios. Esa es la ofrenda que le podemos presentar. Y de nada sirve que nosotros nos esforcemos por hacer aparentemente cosas para la religión, para el culto, para la iglesia, si nosotros estamos enfadados. Hay congregaciones que están alabando al Señor y hay un hermano enfadado contra otro hermano. Hay una hermana que no se habla contra otra hermana. Hay alguien que guarda un rencor, una falta que le hicieron. Entonces, ¿cómo debemos actuar en este caso? Debemos buscar la reconciliación, chicos. Escuchad. Dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja la ofrenda y anda, ve a reconciliarte. Si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, intenta por todos tus medios reconciliarte. Amén. Dice el Señor, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. O sea, en lo que dependa de ti, ve y trata de reconciliarte. Haz tú tu parte. O preguntaba una hermana, ya, pero si tú lo has intentado y el otro no te quiere perdonar, bueno, pues tú has hecho tu parte. Seguramente, si hay un caso como este en el que tu hermano tiene algo contra ti, es que a lo mejor tú has hecho algo injusto, tú has hecho algo mal, o por lo menos así lo ha percibido la otra persona. Si tú te humillas, reconoces, confiesas y pides perdón, es muy posible que el Espíritu Santo le va a hacer que perdone. Y si no perdona en ese momento, por lo menos tú has hecho tu parte. Y ya lo que te queda es orar, pedir al Señor que bendiga a esa persona y que esa persona sea libre de esa amargura. ¿Vale? Amén. Amén. Así que gloria al Señor, deja tu ofrenda y reconcíliate. Y luego dice, ponte de acuerdo con tu adversario. O sea, cuando dice, porque no vaya a ser que cuando venga el adversario te entrega al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Asimilándolo a este mundo, a este tiempo, pongámonos de acuerdo con las personas, o sea, pongámonos en paz con las personas, arreglemos las diferencias, arreglemos aquellas cosas que están separándonos espiritualmente, porque reconciliarse con una persona no quiere decir que tengas que estar todo el día ahí con ella. Tú puedes perdonar a alguien y saber que, bueno, que esa persona pues la tienes que tener un poquito lejos para que no vuelvan a surgir dificultades, pero por lo menos ni esa persona te guarda rencor a ti, ni tú le guardas rencor. No vaya a ser que cuando vengamos delante del juez digamos, mira, es que esta persona hizo esto, es que esto y lo más allá, y la otra ponga sus razones y al final que salgas culpable seas tú. Aleluya. Entonces al Señor le importa que nos reconciliemos. Ahora, ¿qué pasa si eres tú el que has sido ofendido? Porque hemos visto el caso en el que tu hermano dice tenga algo contra ti. ¿Qué pasa si eres tú el que estás ofendido? Porque algo ha hecho mal tu hermano contra ti. Pues en Mateo capítulo 18, verso 15 en adelante ya habla de esto, ¿verdad? Y es el método de solucionar los problemas, porque lo que quiere el Señor es que se solucionen esas diferencias, que eso no se perpetúe en el tiempo. Dice verso 15 de Mateo 18, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aleluya. Así que en este caso, si es el otro hermano el que te ha hecho un daño a ti, una ofensa, una falta, algo, si ha pecado contra ti, igualmente dice el Señor que vayas a enfrentar sanamente esa situación, porque a veces alguien nos hace algo malo y nosotros cerramos nuestro corazón, nos apartamos y ya no queremos verle más, no queremos hablarle, y eso sí, quizá vamos a murmurar por detrás, es que me ha hecho esto, es que esta persona hace esto, hace lo de más allá, pero esa no es la manera del Señor. La manera que Dios quiere es que vayas a reconciliarte. ¿Cómo? Pues planteándole la situación. Ve y repréndele, es decir, dile, oye, mira, me has faltado, me he sentido ofendido, no me has dado lo que me debías, has dicho algo en contra de mí, me he sentido ofendido por alguna causa.
repréndele estando tú y solos. Si lo haces de esta manera, estando solos, muy posiblemente esa persona, si es un hijo de Dios, va a pedir perdón, va a decir, mira, lo siento haberte faltado, no sabía que te había ofendido de esta manera, no me di cuenta quizá, o es un fallo, voy a intentar no hacerlo más. Entonces, dice, si no te escucha, llama a 2 o 3 testigos. Llama a 2 o 3 y enfréntale ya teniendo sus testigos y explicando, mira, me ha ocurrido esta cosa, esta situación, y este hermano me debe algo o me ha faltado en algo y creo que eso está mal. Y entonces delante de 2 o 3 testigos van a dar el consejo de parte de Dios. Y esa persona, en el consejo de parte de Dios, en la humildad que Dios nos manda a tener, pues va a pedir perdón, va a arrepentirse. Si no, dice, dilo delante de la iglesia, ya públicamente, delante de la congregación, dile, mira, este hermano me ha hecho esto. Y si ya no escucha la iglesia, dice, ya tenlo por gentil o publicano. O sea, si una persona, después de 3 amonestaciones de esta manera, delante de la iglesia, todo el mundo le está diciendo y corroborando que lo que ha hecho está mal y no se arrepiente, dice, tenlo por gentil y publicano. O sea, ya no lo puedes considerar un hermano. Así que en los dos casos, Dios manda a dar el paso. Si hiciéramos esto, pues no habría tantos problemas entre hermanos, entre hermanas, entre pastores, entre líderes. No habría esos enfados, personas que se enfadan, que se van de la iglesia, personas que están en la misma iglesia pero ni se hablan. No habría estas cosas. Si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve y trata de pedir perdón, de reconciliarte. Si tú te sientes ofendido, también ve y trata de enfrentar para que haya una reconciliación. Porque dice, si no, tenlo por gentil y publicano, quiere decir, ya no lo consideres un hermano. Aleluya. Entonces aquí entra otro tipo de personas. Yo estaba analizando en estos pasajes de Mateo, Marcos, que el Señor como que habla, por un lado, de los hermanos, cómo debemos comportarnos con los hermanos, o sea, las personas muy cercanas, que son hermanos en la carne. Nosotros tenemos familia numerosa, aquí hay unos cuantos hermanos, ¿verdad? ¿Cómo tienes que tratar con tu hermano? No permitir que esto vaya más. Hermanos también en la fe, de la congregación, que nos llamamos hermanos porque tenemos un mismo Padre celestial. Pero ahora también Dios nos llama a cómo debemos tratar al prójimo, a lo que la Biblia habla del prójimo. ¿Quién es el prójimo? Pues el prójimo es el que está cercano, el que te encuentras habitualmente, el que está cerca de ti. El Señor nos puso la parábola del ¿cómo llaman? Del buen samaritano, ¿no? Hablando de ese samaritano que vio una persona de otro pueblo, de otra cultura, de otra nación, herida, y se movió a misericordia y le ayudó. Cuando habían pasado antes personas más cercanas a él, sacerdote, levita, y no le habían hecho caso, y dijo, ¿y quién es el prójimo? Y dijo, el que le ayudó. Entonces, el prójimo es el que nos encontramos habitualmente, cuando vamos a la calle, cuando vamos al trabajo, cuando vamos al estudio, los compañeros, los vecinos, esos son el prójimo. Y ahora Dios también nos dice cómo tenemos que actuar con ellos para tratar de estar en paz con todo el mundo. Amén. En Marcos capítulo 12, cuando el Señor le preguntan, en verso 31 dice, le preguntaron, Señor, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Y dijo, el principal mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ese es un mandamiento del Señor. Amarás a tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Pues ahí está, el que te rodea, el que te encuentras a diario, el que te encuentras en tu trabajo, en la calle, en el vecindario. Gloria a Dios. Ese es el prójimo, el compañero de clase, el profesor. Ese es el prójimo. El prójimo es el que es cercano a ti, el que te encuentras habitualmente. Y dice el Señor que amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que empieces a ver a las personas como si fueras tú mismo, teniendo el mismo cuidado,
teniendo la misma valoración. Porque mira lo que pasa. Lo que pasa es que vivimos en este mundo encerrados en una especie de burbuja de nuestro cuerpo, de nuestro ser, y vemos a los demás como algo ajeno, como algo muy lejano, como algo que ni sentimos ni percibimos, y no nos damos cuenta que son seres humanos, con un alma, con un espíritu, con unas inquietudes, con unas emociones, con unos pensamientos, que Dios ama, porque dice la Biblia que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ama al ser humano, que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros nos rodeamos de personas en el colegio, en el instituto, en el trabajo, en el vecindario, y es como si fueran una película, es como algo externo. No los vemos como nosotros, no los sentimos como nosotros. Si tú empiezas a mirar a las personas y a mirar dentro de ellas, a sentir sus vidas, a sentir su ser, a tener esa empatía, esa compasión, sentir lo que siente el prójimo, entender lo que hay dentro de él, lo que está ocurriendo, como si fueras tú mismo, es lo que quiere el Señor. Entonces no habría guerras, no habría discusiones graves, no habría peleas, habría paz, habría unidad, porque tú estás mirando por lo de los demás también, no solamente por lo tuyo. Estás entendiendo la necesidad del que te está ahí enfrente, ahí al lado. Pero hay tanto egoísmo, hay una visión tan cerrada, nada más mirando como si nosotros fuéramos el ombligo del mundo, que los demás, con mucho, son instrumentos para nuestro beneficio en un momento dado. Pero aparte de eso, no nos interesan, no nos preocupan, no nos interesamos por quiénes son, por saber de ellos, por conocerlos, por comunicarnos con ellos. No nos preocupamos, la verdad. Entonces Dios quiere que amemos al prójimo, que si vamos por la calle sintamos que todo el mundo es parte de nosotros y nosotros parte de ellos. Ese es el amor de Dios, esa compasión. Y por eso el Señor dice en Mateo capítulo 7, verso 12, dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced también vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Por ejemplo, si tú estás en una reunión o un grupo de personas, un nuevo centro de trabajo, un nuevo centro de estudios, ¿qué te gustaría a ti que te hicieran cuando llegas nuevo? Pues seguramente te gustaría que alguien se acercara: hola, mira, me llamo tal, ¿cómo te llamas? ¿Eres nuevo? Ah, pues mira, te voy a presentar a esto. ¿A qué te gustaría que te hicieran eso? Pues gloria a Dios, haz tú lo mismo. Si ves una persona que está ahí nueva, si ves una persona que está ahí apartada, acércate, tiéndele la mano. Si a ti te gusta que te traten bien, trata bien a las personas. Si a ti te gusta que te sonrían, sonríe a las personas. Si a ti te gusta que te escuchen, escucha a las personas. Haz con los demás como te gusta. Si te gusta que te hagan regalos, regala. Si te gusta que te digan cariños, pues da cariños tú también. Aleluya. Así como te gusta que hagan, haz tú con los demás, gloria al Señor. Eso es lo que el Señor está hablando. No veamos a los demás como extraños, como ajenos, sino lo veamos como parte de la creación de Dios, y que nosotros hemos sido puestos cerca de ellos para interactuar y poder impactar de alguna manera su vida y poder ayudarles y servirles, porque a eso nos llama el Señor, nos llama a servir. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria al Señor. Entonces, Dios dice que cuidemos a los hermanos, cuidemos esa unidad y esa paz. Dice que amemos al prójimo como a uno mismo, o sea, que no busquemos su mal, no les agredemos, no les faltemos, porque es como si fuéramos nosotros. Inclusive ahora el Señor dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. O sea, no solamente a los hermanos más cercanos, no solamente en general al prójimo, a los hombres, sino, aleluya, a los enemigos, a los que están contra ti. Y así lo dice en Mateo capítulo 5, verso 38, cuando el Señor está leyendo
los estatutos del nuevo pacto. Estos son los estatutos del nuevo pacto. Y el Señor se está metiendo tan dentro de nuestro corazón hasta que está rascando ahí donde duele, en esa persona que nos ha dañado, en esa persona que nos faltó, que nos agredió, que nos quitó algo, en esa persona, inclusive que se ha vuelto un enemigo, que está contra nosotros, pues dice el Señor que tenemos que amarles. A partir del verso 38 del capítulo 5 de Mateo dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, ahí está la diferencia de un hijo de Dios. Ahí está la diferencia del Espíritu Santo en tu vida. Que al que te hace mal, tú le haces bien. Que al que te persigue, tú lo bendices. Aleluya. Gloria al Señor. Le haces bien, le ayudas. No le pagas mal por mal, sino vences con el bien el mal. Entonces, ahí está el Señor poniéndote un poco, digamos, un reto, ¿no? Dice, bueno, si tú amas a los que amas, a los que te aman, pues ¿qué haces de más? Eso lo hace todo el mundo. Todo el mundo, hasta el más malvado de este mundo, a su ser querido, a su hija, a su hijo, pues lo ama. Aquel que le da amor, devuelve amor. Pero la diferencia como hijos de Dios es esta, que podamos dar amor, brindar amor y amar a aquellos que no nos aman. ¡Wow! Esto está complicado, ¿eh? Pero con el Espíritu Santo es posible, porque Dios es amor. Si Dios está en nosotros, nosotros vamos a amar a aquella persona que no nos ama. Aleluya, que nos rechaza, que nos niega, que nos hace bullying, que nos hace oposición, que nos contradice, que nos persigue, que nos calumnia. Esas personas, Dios quiere que las amemos. Así que hasta ese punto está el reto del Señor. Hasta ese punto los estatutos del reino en el nuevo pacto que Dios hace en Cristo Jesús. Dios se preocupa no solamente por lo que hagamos, no solamente porque seamos buenos con los que nos rodean y están cercanos a nosotros, sino con el mundo en general y también con nuestros enemigos. Amén. Gloria a Dios. Así que esto es algo importante y todo pasa porque nuestro corazón esté limpio, que nuestro corazón no tenga rencor, que haya paz. Eso es la clave de todo. Cuando el Señor está hablando un poquito más adelante en la oración y está hablando del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas porque así también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y cuando termina la oración del Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, verso 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón es clave y necesario para nuestra relación con Dios. Necesitamos perdonar. No puedes devolver mal por mal.
Si tu hermano te ha hecho algo, no le digas una palabrota, no le des un tortazo, no te enfades, no le insultes, no le agredas, no le hagas daño. Perdona. Eso es lo que quiere el Señor. Que no haya un rencor, una amargura contra tu hermano, que no pasen días enfadado, como dice Efesios capítulo 4, verso 26, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. No permitamos que el diablo tome lugar entre los hijos de Dios, guardando amargura, guardando rencor, un día tras otro, porque eso es abrirle la puerta al diablo, es darle lugar al diablo, permitirle que él actúe en nuestra vida. Aleluya. Es importantísimo el perdón, perdonar a nuestros hermanos, perdonar en general a la gente que nos haya hecho daño, incluso a nuestros enemigos, no guardarles rencor, no querer nosotros hacer la venganza, porque así lo dice en Romanos capítulo 12. Dice, no os venguéis vosotros mismos, porque escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. La venganza es del Señor. Es más, si alguien te hace daño, ora por esa persona, porque le puede venir un castigo grave. He visto personas que se han levantado a veces contra nosotros de una manera o de otra, y nosotros quizá no hemos orado lo suficiente, pidiendo al Señor misericordia, y esas personas han sufrido castigo de diferente tipo, y eso es bíblico, porque mira las personas que se levantaron contra Moisés, por ejemplo. Algunas fueron tragadas por la tierra, otros cayó fuego encima. Aleluya. Entonces, ora por aquellos que te persiguen. Clama al Señor, pide misericordia, que haya un corazón sincero, de amor, de perdón, como Jesucristo allí en la cruz, clavado en la cruz con la gente, insultándole, burlándose de él. Y el que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué bueno que seamos cristianos, pequeños Cristos, semejantes a Él. Qué bueno que aprendamos a perdonar cuando nos hacen daño, a pedir por esas personas, incluso en el momento del sufrimiento, en el momento del oprobio, de la burla. Que nuestro corazón esté con esa coraza del amor de Dios y que no lleguen esos daños, no lleguen esas burlas, esas ofensas, no lleguen a afectar nuestro corazón. Que el amor sea más grande que la ofensa. El amor cubrirá multitud de pecados y la misericordia prevalecerá sobre el juicio. Y que podamos aplicar esto en el día a día, en la casa, en el hogar, con el cónyuge, con el hermano, con el hijo, con el padre, con la madre. Que podamos aplicarlo, que podamos aplicar el perdón, la reconciliación, el amor. Podamos aplicar estas reglas y mandatos de los estatutos del reino de los cielos, del nuevo pacto en Cristo Jesús. Aleluya. Colosenses capítulo 3, verso 13 dice, y así como Cristo os perdonó, de esa misma manera, perdonaos vosotros unos a los otros. Perdonaos. Si el Señor nos perdonó cuando no lo merecíamos, si el Señor nos perdonó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando lo negábamos, perdonémonos nosotros también unos a los otros. Y podemos terminar recordando esa parábola que el Señor habla de aquel siervo que tenía una deuda con su Señor y clamó al Señor y el Señor le perdonó una deuda pequeña, pero luego vino un consiervo que tenía una deuda enorme. No, perdón, era al revés. Él tenía una deuda enorme y el Señor se la perdonó. Y luego vino un consiervo que tenía una deuda pequeña con él y él le dijo, no, págame hasta la última moneda y si no te voy a llevar a la cárcel. Y vino luego el Señor y le dijo, pero si yo te había perdonado tan grande suma, ¿no eras capaz tú de perdonar a ese tu consiervo? Y cogió y lo metió en la cárcel. Esa es la cárcel de la amargura, es la cárcel del rencor, es la cárcel en la que caen aquellos que no son capaces de perdonar, no son capaces de valorar el perdón que Dios nos ha dado, la gran culpa que Dios nos ha perdonado y entender que debemos nosotros perdonarnos también las pequeñas cosas, porque delante de Dios vamos a agradarle si venimos juntos en armonía
que es bueno y delicioso, como dice el Salmo 133. Eso va a valer más que nuestras oraciones, que nuestras alabanzas, que nuestras obras. Más que todo eso, nuestros sacrificios, más que todo eso, va a estar el sacrificio de la paz. El sacrificio de decir, Señor, niego mi derecho en este momento, con tal de mantenerme en paz, con tal de mantener la unidad, porque ahí está la bendición de Dios. Donde está la unidad, hay bendición de Dios. Amén. Así que Dios os bendiga, hermanos, paz del Señor, familia, que el Señor nos dé ese espíritu dispuesto a perdonar, ese espíritu dispuesto a no guardar rencor y a buscar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, porque eso es bueno y agradable delante de Dios. Que Dios te guarde, que Dios te libre, sigue adelante en el Señor, sigue adelante, no esperemos hasta el final, no esperemos a que venga el juez a decretar nuestro castigo. Reconciliémonos ya, busca a esa persona, ve a buscarle. Aleluya, sea que ella pecó contra ti o que tú pecaste contra ella o contra él. Ve tú y reconcíliate. Prepara tu corazón, estate listo en todo momento. Aleluya, en paz para con todos los hombres. Y así tu adoración, tu ofrenda será agradable a Dios. Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús. Saludos del hermano Miguel, paz del Señor. Amén.